Estimados amigos, saludos cordiales, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Mis amigos, antes de comenzar este video les invito a que se suscriban, a que me dejen su like y su comentario. Recuerden que interactuar con ustedes es muy satisfactorio para mí porque yo de ahí mismo puedo sacar otros temas, puedo tomar sus dudas y puedo sacar otros temas referente a su falla. Bien, aclaremos un poquito. Yo había leído un comentario. No es que le haga caso mucho a las críticas, pero había leído un comentario. En el comentario me decía, resulta que hice exactamente lo que tú hiciste y mi moto no funcionó. Bien, aclaremos esta parte. No siempre las fallas van a ser las mismas que yo les esté contando. Tal vez los síntomas sean los mismos. Sin embargo, las fallas no pueden ser los mismos. Y eso vamos a conversar el día de hoy. Mi moto suena clic lo que es el relay automático de arranque, pero mi moto no prende. Yo en muchos de los videos, y yo como mecánico, en muchos de los videos les habría dicho que tal vez puede ser batería baja, o tal vez puede ser el motor de arranque con mal funcionamiento, o tal vez uno de sus engranes que van al Bendix. O sea, las fallas pueden ser muchas. Sin embargo, la moto que está en mi taller, pues yo les cuento exactamente la falla que tiene. No obstante, puede ser la falla de su motocicleta. La falla de su motocicleta puede ser otra. Así es que no se guíen al 100% de los videos que yo hago, porque su falla puede ser con los mismos síntomas, pero puede ser completamente diferente el componente que esté fallando. Así es que, mis amigos, a tomar mucho en cuenta esto. Vamos a comenzar una serie que se va a llamar Experiencias Mecánicas, en las cuales yo les voy a ir contando lo que me pasa día a día. Justamente el día de hoy se acaba de ir el cliente, se acaba de ir satisfecho porque encontramos el problema. Pero a veces por cosas muy sencillas nosotros cambiamos muchos componentes. Digo nosotros porque también me ha pasado. No me voy a hacer el santo y no voy a decir que yo me equivoqué en algún diagnóstico. Algunas veces me había equivocado en diagnósticos y había cambiado piezas que realmente no se necesitaba cambiar. Entonces, les comento el problema del día de hoy. El cliente llega en la mañana y me dice, mi moto solo suena clic y prácticamente no prende. Entonces tengo que prender solo con el crank de arranque. Inmediatamente lo que pensé, dije, ya, este problema es muy fácil de resolver. O bien es el relay automático de arranque o bien la batería no sirve. Le pregunté qué tiempo tiene su batería y me dijo más de un año. Entonces, supuestamente con experiencia le dije, pues entonces la batería ya debió haber dado su tiempo de vida útil, pues debió haberse quedado sin carga. Pero no fue así, ese no fue la falla. Resulta que mido lo que es la batería con un multímetro y por eso es muy importante saber cómo funciona el sistema de encendido, saber qué componentes probar y más que todo tener la herramienta correcta para probar. Resulta que voy y saco mi multímetro, tomo mi multímetro, escala de corriente continua, 20 voltios y mido lo que es la batería, 12.7 voltios. O sea, está bien cargada. Cuando la moto tiene menos de 12 voltios, la batería tiene menos de 12 voltios, quiere decir que la batería no va a ser capaz de prender el motor de arranque. Pero cuando la batería tiene más de 12.2, 12.3, tranquilamente la batería es capaz de prender el motor de arranque. Muy bien, descartado batería. Me voy a lo que es el relay automático de arranque. El relay automático de arranque es bastante sencillo de diagnosticar. Cuando el relay automático de arranque solo suena clic y no prende, tenemos que hacer lo siguiente. Tomamos un desarmador, obviamente que tenga aislante. Tomamos un desarmador y lo que vamos a hacer es apuentear. Yo no lo voy a hacer aquí, o bueno, sí lo voy a hacer. Vamos a puentear de esta forma. Obviamente tenemos que aplastar duro para evitar ese mal contacto que yo hice y por eso salió humo. Vamos a puentear. Si es que la moto suena inmediatamente como suena quiere decir que el relay automático de arranque está mal o uno de sus cables están malos. Entonces ya sabemos por qué componente ir. Pero en este caso tampoco era. Hago el puente y pues no prende. Entonces dije ya, no es relay, no es batería, me voy por el motor de arranque. Primero, vamos a revisar cómo están los engranes. Saco esta tapita de aquí, muevo, el Bendix tiene que tener... Para adelante tiene que girar, pero cuando yo le hago para el lado reverso no tiene que girar porque a ese lado es al lado que jala el motor. Entonces cuando los Bendix están malos, ni para adelante ni para atrás no se mueve, tiene que moverse suave. Eso quiere decir que algún rodillo del Bendix se dañó y el Bendix se quedó completamente trabado. Por ende, el motor de arranque, por lo más fuerza que haga, no va a poder mover el motor porque el Bendix está trabado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí?
Hay que sacar esta tapita de aquí y hay que mover con el dedo a ver si los engranes se mueven. Si se mueven para los dos lados están completamente mal, los rodillos están malos. Entonces ahí ¿cuál va a ser el síntoma? Que nosotros a la hora de dar al prendido automático, pues simplemente va a girar pero no va a prender el motor. Eso quiere decir que el Bendix está completamente malo. Pero hay otro síntoma, que el Bendix se traba, entonces también podemos diagnosticar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues moviendo, como les dije, los engranes. Si se mueve fácilmente a un lado y al otro no, quiere decir que está bueno, pero si a los dos lados no se mueve, quiere decir que está trabado. En este caso también los engranes estaba bien. No sé, tal vez haya la oportunidad de enseñarles cómo es que se diagnostica cuando el Bendix está malo. Entonces, no vamos a centrarnos mucho en ese tema, sino vamos a centrarnos en el tema del día de hoy. Muy bien, dije. Engranes de Bendix completamente bien. Batería completamente bien. Relay automático de arranque completamente bien. Lo único que me queda es motor de arranque. Y ahora ¿cómo diagnostico? Si es que no tengo motor de arranque, y eso les va a pasar a muchos de ustedes, que obviamente tienen su motocicleta y no tienen un almacén de repuestos accesible, o tampoco tienen la posibilidad de ir a un mecánico y pedir, oiga, présteme, o sea, no se puede ir a un taller y decir, oiga, présteme un motor de arranque para ver si es que eso es. Entonces ahí lo que estamos es adivinando el problema. Bien, ahora entonces lo único que me restaba es motor de arranque. Pero ¿y ahora cómo yo diagnostico el motor de arranque si el resto está bien y únicamente el motor de arranque no está funcionando? ¿Cómo hago yo para ver si es que el motor de arranque en realidad está dañado? Si no, yo voy a cambiar la pieza, pero a veces voy a cambiar sin que la pieza esté dañada. Entonces, esa acción primeramente no estaría bien y segundo le costaría mucho al cliente. Así es que lo que vamos a hacer a continuación, no les aconsejo para nada porque podría dañar su batería. Yo en este caso tengo un cargador de batería. ¿Saben qué es lo que hice? Pues les voy a enseñar a continuación. Tomé mi cargador de batería. Lo siguiente que hice es desconectar el positivo de la batería para que no haya ninguna interferencia, ningún cortocircuito. Conectamos el cargador de batería. Este cargador también tiene un arrancador incluido, o sea, tiene el amperaje y la potencia suficiente para arrancar la motocicleta. ¿Qué es lo que hicimos? Le pusimos negativo al chasis, justamente donde está el negativo de todo el sistema eléctrico. Yo todo el sistema eléctrico desconecté, la batería desconecté por completo para que no haya ningún problema. Y lo próximo que hicimos es alzar este capuchón. Alcé este capuchón de aquí. Para ello vamos a valernos de un desarmador. Recuerden, muchas de las personas dirán, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no haces en los videos? Recuerden que estos son experiencias. Son experiencias que se va ganando día a día y que yo les cuento a ustedes. El problema ya está solucionado. De hecho, esta moto no es el del problema, sino el problema ya se fue y se fue solucionado. Yo les cuento qué es lo que se hace y cómo ustedes pueden diagnosticar para que ustedes vayan ganando experiencia día a día. ¿Por qué? Porque yo no puedo filmar los problemas cuando la motocicleta está aquí en el taller, porque obviamente el cliente está aquí en el taller. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para probar el motor de arranque, bueno, si es que ustedes no tienen un cargador de batería, tendrán que valerse de una batería y de cables directamente al motor de arranque. Así se prueba el motor de arranque. Negativo al chasis o al motor y positivo acá. Con mucho cuidado tienen que hacer topar. Recuerden que nosotros apenas topemos aquí, el motor de arranque ya va a funcionar. Entonces, lo que hice fue empatar ahí el positivo y obviamente el motor de arranque comenzó a trabajar. Entonces, ¿dónde está el problema? Ahí es donde tenemos nosotros que aplicar el sentido lógico. La experiencia no vale para nada. El sentido lógico. Porque yo, por experiencia, hubiese cambiado el relay, hubiese cambiado el motor de arranque, hubiese cambiado la batería y no hubiese dado con el problema. ¿Saben qué es lo que estaba pasando? Y esto pasa a veces, no suele pasar muy seguido, pero pasa a veces. En algunas motos nos damos por sentado que puede ser cierto componente, cambiamos cierto componente y resulta que no fue. Resulta que tenemos que hacerle comprar otro componente al cliente. Estoy dando a conocer a continuación porque obviamente ustedes en sus casas, en sus motos, no van a tener la posibilidad de tener un motor de arranque igual o parecido o otra moto para sacar el motor de arranque y probar. Entonces yo lo que hice fue esto, con mi cargador directamente, negativo, positivo y el motor de arranque comenzó a funcionar. Si ustedes no tienen cargador de batería, directamente pueden hacer lo mismo con la batería, obviamente que la batería esté en buen estado. Negativo con un cablecito grueso a los negativos, positivo o puede ser con un lagarto mismo,
Obviamente que los cables tienen que ser gruesos. Positivo directamente a esta parte del positivo del motor de arranque. Ahí ustedes sabrán si es que el motor de arranque sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque están mandando la corriente directo, entonces están omitiendo todos los otros componentes y simplemente están puenteando. Si es que el motor de arranque ahí comienza a funcionar, quiere decir que no es ahí el problema. Bueno, en este caso yo ya había descartado batería, había descartado relay automático de arranque, había descartado el botón que conlleva que a veces cuando el botón no hace buen contacto tampoco arranca. Había descartado engranes del Bendix y ahorita estuve descartando motor de arranque. ¿Y ahora a dónde voy? ¿Y ahora qué es? ¿Cuál es el problema? Y ahí es cuando nosotros tenemos que utilizar el sentido lógico. Bueno, ¿y ahora cuál había sido el problema? Ya hemos descartado todo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora a dónde acudo? ¿Ahora a dónde voy? Bien, en estos casos yo les diría lo que hay que revisar es el cable, pero puede ser muchos factores que yo he estado viendo. En alguna vez yo me encontré este relay automático de arranque, este pernito flojo. Entonces al haber mal contacto, obviamente la corriente no pasaba directamente al motor de arranque, estaba flojo. ¿Cómo poder cuando está flojo? Normalmente esta parte está negra. ¿Por qué? Porque el mal contacto produce calor y obviamente se va a quemar. Pero en este caso había sido que aquí, en esta zona, había estado a punto de arrancarse lo que es el cable. Estuvo unas almitas. Cada una de estas partes del cable, cada hebrita del cable, en electricidad se llama almas. Entonces, cada una de ellas lleva una cantidad de corriente y amperaje. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, vamos a poner como ejemplo. Aquí hay unos 10 carriles. Digamos que esta es una autopista. Hay unos 10 carriles. ¿Qué pasa si las 9 se cortan y el tráfico solo tiene que andar por una? Obviamente va a haber un embotellamiento terrible y va a pasar de una forma muy lenta el tráfico. Pasa igual en la corriente, pasa igual con los protones, con los neutrones. Llega corriente y ahí hay un corte, entonces ahí hay un obstáculo y pasa muy poca corriente, pasa muy poco, lo que no va a ser capaz de prender al motor de arranque. Entonces eso fue lo que estuvo pasando. ¿Y qué pasa? Que estuvo tapado de esta forma. El problema había sido justamente dentro de este caucho y había estado tapado de esta forma, imposible de ver. Entonces es ahí donde el diagnóstico vale. ¿Por qué? Porque yo ya no le hice cambiar todo el restante al cliente, sino simplemente este cable de aquí, que de hecho en esta motocicleta también tenemos que cambiar, porque como ustedes ven, está roto acá, está roto aquí, entonces tenemos que cambiar este cable porque nos va a traer problemas futuros. Estamos recién arreglando, estamos recién montando el sistema eléctrico. Entonces, a tener en cuenta eso, mis amigos, que no siempre lo que yo digo en los videos resulta, no siempre es relay, no siempre es batería baja, a veces suele ser pequeñas cosas que si no damos un diagnóstico certero, simplemente el cliente no se va a ir satisfecho o el cliente se va a ir molesto. En este caso nos demoramos como un par de horas en hallar el problema, pero el cliente se fue muy satisfecho porque él sabe que ya no le va a volver a molestar esa parte y porque se diagnosticó correctamente el resto de componentes. Mis amigos, tomen muy en cuenta esto, no se olviden de suscribirse, de dejarme su like, de dejarme su respectivo comentario. Nos vemos el día de mañana en un próximo video de experiencias mecánicas.